Buenas tardes, vamos a continuar con otro tema de cálculo integral. El tema se conoce como integración por partes y lo vamos a analizar a través de lo que se conoce como el método tabular. Se llama método tabular precisamente porque consiste en una tablita que la vamos a formar por esos tres elementos, lo que es el signo, la derivada y la integral. A mí me van a dar una ecuación. En esa ecuación lo primero que tengo que verificar es que precisamente cumpla con las condiciones para poderse utilizar el método tabular. Anteriormente les había mencionado que, por ejemplo, en el caso del método tabular solamente es válido cuando yo tenga, por ejemplo, en integral una función algebraica y una exponencial, como por ejemplo aquí la variable x cuarta correspondería a lo que es una ecuación algebraica y el valor e a la x es una función exponencial. También cuando es válido y se puede utilizar el método tabular es cuando yo tengo, por ejemplo, una función algebraica combinada con una trigonométrica que puede ser seno o coseno. Esas son las únicas tres opciones en las cuales se puede utilizar el método tabular. En las demás no se puede aplicar, no es aplicable el método, tenemos que utilizar la fórmula que se conoce como integración por partes. Entonces es lo primero que tenemos que verificar. Aquí, por ejemplo, la ecuación x cuarta e a la x puede utilizar el método tabular. Ahí, si se fijan, esa tablita del lado izquierdo aparece la palabra signo. Esa tabla se va a llenar siempre con los signos. Van a ser signos positivos y negativos, pero siempre empezando por el signo más, menos, más, menos, más. ¿En qué va a consistir este método? Ahí un valor lo voy a seleccionar para calcular su derivada y el otro valor lo voy a seleccionar para calcular su integral. ¿Cuál va a ser la derivada y cuál va a ser la integral? En el caso de la derivada, muchachos, siempre vamos a elegir a lo que son las funciones algebraicas. En este caso es x cuarta o x cúbica o x a la potencia que ustedes quieran. Esa siempre va a ser la ecuación a la cual le voy a calcular la derivada. Por ende, la función exponencial o la trigonométrica, a ese le voy a calcular lo que es la integral. En este caso ahí, ¿hasta dónde voy a llenar esa tablita? Esa tabla se va a llenar hasta que la derivada se haga 0. Voy a derivar mi función algebraica hasta que complete el 0. Por ejemplo, aquí tenemos que en este caso nuestra derivada va a ser la función x cuarta y aquí mi integral pues obviamente pues es la otra parte que en este caso sería e a la x. Si derivamos esa función con la reglita que habíamos visto anteriormente en cálculo diferencial es la de x a la n, que sería n por x a la n menos 1. Si calculamos la derivada sería 4 por x, sería 4x, 4 menos 1 sería el cubo. Si seguimos derivando sería 3 por 4, sería 12x cuadrada. Si derivamos aún más va a ser 12 por 2, serían 24x a la 1, que en este caso, si seguimos derivando aquí, en este caso la derivada de 1 es, de x es 1, 24 por 1 son 24, y la última ya no me va a caber aquí, que sería el signo menos, la derivada de 24 como es una constante vale 0, ¿sí? Hasta ahí es donde se va a llenar la tablita, se fijan que se completó hasta el 0. En el caso de la integral nosotros tenemos una fórmula de integración inmediata, que es la de e a la x dentro de su formulario. La solución de esa integral es simplemente e a la x más e. Por lo tanto, como es e a la x, sigue siendo el mismo valor. E a la x, e a la x, e a la x y e a la x. Hasta ahí voy a completar la tabla. Obviamente fue hasta el 0. Lo único que voy a hacer para representar mi resultado, fíjense bien, van a ser las dos primeras líneas y va a bajar aquí en la siguiente. Las dos primeras baja al siguiente resultado. Las dos baja este valor, las dos baja este valor y por último sería estas de aquí con este valor. Hasta aquí. ¿Cuál sería mi resultado? ¿Cómo lo voy a representar? Va a ser, tomando en cuenta obviamente los signos, va a ser x cuarta e a la x menos 4x cúbica e a la x. La que sigue es más 12 x cuadrada e a la x, la que sigue sería menos 24x e a la x, la siguiente sería más 24 e a la x, y hasta ahí sería mi resultado. Ese es el resultado de la integral utilizando lo que es el método tabular.